ejemplares en el marco del 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, Nuevos Paradigmas en la Educación Digital, con participación internacional. Bienvenidos todos. Me voy a permitir presentar quienes esta tarde nos acompañan para hacer la presentación de estos dos magníficos textos. La dinámica será hacer una breve presentación de cada uno de ellos para darle luego el uso de la voz a nuestra moderadora, nuestra directora general, la doctora Cecilia Izarrarás Gutiérrez. Nos acompaña la maestra Laurelena Fraga Villicaña. Ella es maestra en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del programa de la Facultad de Historia inscrito en el PNCP CONACYT. Ha participado como ponente en diferentes encuentros y seminarios a nivel estatal y nacional, en un glosario de conceptos viajeros organizado por el Centro Contemporáneo de Estudios de Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y a la par ha desarrollado su quehacer como historiador al interior de la Dirección de Protección y Conservación de Sitios y Monumentos Históricos del Gobierno estatal. Actualmente se desarrolla como investigador del Centro de Documentación e Investigación de las Artes con sede en el Centro Cultural Clavijero. También está con nosotros el maestro Francisco Bautista Rangel. Él es egresado de la Facultad de Historia del Arte de la Universidad de Morelia. Ha publicado artículos sobre música, artes visuales y artes tradicionales en suplementos culturales acreditados por el periódico La Voz de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como ediciones de la Secretaría de Cultura. Actualmente está investigador del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Conjuntamente se desempeña como músico tradicional con el gran grupo de música tradicional de Cámara Purembe, el cual dirige a su padre, el maestro Francisco Bautista Ramírez, cuyo repertorio asume la tradición musical de los pueblos originarios en el rescate de compositores antiguos contemporáneos de la etnia purépecha del estado de Michoacán. Para el libro de Elfrido Estrada, Legado artístico de un maestro michoacano, estarán presentándolo el doctor Ramón Sánchez Reina. Él tiene una muy larga trayectoria en investigación como articulista y escritor. Es historiador egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesor de Historia y Literatura en la misma universidad. Autor del libro Melchor Ocampo y el hombre y la institución. Coautor de varios libros, entre los que se encuentra el título El púlpito a las conciencias. En esta edición es coautor, junto con otro historiador y poeta, además, el licenciado Juan García Chávez. Se encuentra también con nosotros el maestro Carlos Adolfo García Solís, licenciado en Historia del Arte, egresado de la Facultad de Historia del Arte de la Universidad de Morelia, con la tesis Signo y Proceso Semiótico. Ha incursionado como docente en diferentes instituciones educativas a nivel superior. Su labor profesional la ha conducido hacia el análisis de texto artístico, que significa el movimiento artístico denominado muralismo, y sus consecuencias en la atmósfera cultural de México post-revolucionario, temática con la que ha conducido diferentes artículos publicados por el Instituto Michoacano de Ciencia de Educación, nuestra casa, su casa, el IMCED. Sus letras se estampan en diferentes textos de divulgación de la teoría estética contenidos en la revista Laberintos, editado por el Centro Regional de las Artes de Michoacán, así como en diferentes ponencias o conferencias dictadas en diferentes instituciones educativas. Actualmente se desempeña como auxiliar en el Departamento de Conservación y Restauración de Obra de Arte de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. El licenciado Roberto Morochoa es un educador del arte especializado en museos. Actualmente cursa el posgrado en docencia en ciencias sociales y se ha profesionalizado en la gestión del museo
desde el enfoque de la gestión de proyectos, gestión cultural y políticas públicas. Actualmente sigue desempeñando en el Centro Cultural Clavijaro en el área de exposiciones y es jefe del Centro de Documentación e Investigación de las Artes y de la Biblioteca Bosch Bamberg. Su experiencia es amplia. Ha producido contenidos educativos, proyectos editoriales y coordinación de programas educativos. Nuestra moderadora, la doctora María Cecilia Izarrarás Gutiérrez, realizó estudios como profesora de educación primaria, licenciatura en lenguas y literatura española, así como en psicología educativa en la Normal Superior José María Morelos, o UNCED. Cuenta con una maestría en educación y estudios de doctorado también en educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido docente en los diferentes niveles educativos, también ha dirigido espacios académicos administrativos de la Secretaría de Educación de Michoacán, directora de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío en Michoacán, coordinadora para el acceso a la información pública, directora de Educación Media Superior y Superior, directora de Educación Artística y Desarrollo Cultural, así como directora académica del Colegio de Bachilleres en Michoacán. Fue también rectora fundadora de la Universidad Tecnológica de Morelia. En su experiencia profesional está la de fundar y dirigir revistas de educación superior, así como el portal electrónico de la Secretaría de Educación en Michoacán. Escribió el libro Otra vez Sabina y otros cuentos desde la orilla y en poesía, Estancia Líquida. Ha producido más de 20 audiolibros de diferentes temas. Actualmente es directora general del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Doctora Cecilia, directora, cedo su palabra. Muchísimas gracias, Silvia. Es de verdad un privilegio contar con ustedes en esta mesa. Reconocer que para el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en este 32º evento del Encuentro Nacional de Investigación Educativa con participación internacional, y dado el tema también que tiene que ver con este momento que nos marca la educación a través de los medios digitales, reconocer que también nos permite poder acercarnos y poder contar con el apoyo de la Secretaría de Cultura que siempre ha estado y que ahorita se hace evidente con el acercamiento a estos dos hermosos textos que se presentan el día de hoy y que ustedes, desde la expertise que tienen, nos puedan comentar. El libro, el primer libro a presentarse es Pacumi, Patrimonio Cultural de Michoacán, coeditado por la Secretaría de Cultura Federal y por el Gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura Estatal y la Dirección de Patrimonio y Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos, el Centro de Documentación e Investigación de las Artes y la Investigación, la Biblioteca Bosch Vargas Lugo, que fue impreso en nuestro histórico marzo de 2020, que marca el parteaguas en nuestra propia historia. Este libro, en una tada verde de papel picado, con un contenido en textos e imágenes que hace referencia a Michoacán, un poquito confuso en cuanto a su orden de páginas, pero se salva por lo que lo integra y la belleza de su fotografía. Presentar un libro referido al patrimonio cultural me remitió a reconocer el sentido de ese patrimonio para poder después encontrarme con su contenido. Reconozco la línea de lo que dice Bonfil Batalla en términos de la trascendencia de que existan espacios en donde la gente conserve y proteja su patrimonio cultural en todas sus manifestaciones como una forma de vivir mejor para las personas. Y creo que eso es justamente lo que hace este libro. Recupera las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural de Michoacán, con cierto énfasis en Morelia, pero nos hace sentir el patrimonio cultural, nos hace vivirlo, nos hace disfrutarlo. ¿Qué es lo más importante de un patrimonio cultural? Hay una idea que considero muy pertinente en estos momentos. Creo que la principal función del patrimonio, aparte de lo que ya se señaló, es que nos ayuda a resolver problemas a las sociedades, las grandes crisis y las cotidianas, pues el patrimonio
da la posibilidad de unir personas. El patrimonio une gente, porque las personas comparten cosas tan importantes como la historia de la que son parte, tradiciones, creencias, y mientras más visible esté el patrimonio, mientras más se usa, mientras más se practica, más posibilidades hay de que la gente tenga a su patrimonio como un punto de encuentro, que le permite estar unida ante crisis como esta y ante cosas lindas también, creativas y cosas que le permitan avanzar en su día a día con una idea de que el pasado, el presente y el futuro están representados en esas cosas y constituyen un piso que en términos identitarios nos da algo firme. Dentro de las incertidumbres que vivimos, el patrimonio nos da certezas, nos permite reconocer ese piso firme que mencionaba, pero siempre que lo queramos. Si olvidamos la presencia de esos elementos, también se van disolviendo y aminorando las posibilidades de contar con ello. Por eso es muy importante este libro. Por eso es muy importante que obras como esta nos recuerden cuál es nuestro patrimonio. Nos vuelve a poner frente a aquello que los michoacanos consideramos importante, valioso para nosotros, para nuestros hijos, para los nietos, para los bisnietos, para los que no han nacido todavía, y que van a poderse ver reflejados en lo que estamos viviendo culturalmente el día de hoy. Son elementos de cohesión. En este sentido, me da mucho gusto ceder la palabra para que nos hablen de este Pacumi al maestro Francisco Bautista Rangel y a continuación a la maestra Laura Elena Fraga Villicaña. La voz, los micrófonos y el gusto de escucharlos desde nosotros, pero la voz es de ustedes. ¿Ustedes me indican, maestro Francisco? ¿Sí? Sí, maestro Francisco. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. En este caso, bueno, en principio, el agradecimiento a cada uno de ustedes, por supuesto también al INSEP por esta oportunidad de estar con la comunidad educativa, administrativa, y por supuesto compartir resultados de esta edición. En este caso, yo quisiera que la maestra Laura Elena trazara un poco más acerca del contexto y de los criterios que dieron oportunidad a realizar esta edición, para después centrarme yo en los contenidos propiamente dichos. Entonces, quisiera que la maestra Laura nos pudiera atisbar e introducir en cuáles fueron estos criterios y el contexto que rodea a la edición de Pacumi, el Patrimonio Cultural de Michoacán. Muchas Maestra gracias. Laura, ustedes nos señalan el orden. Está muy bien. Gracias, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Te escuchamos bien, Laura, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quiero comenzar diciendo que Pacumi es una iniciativa que nace al interior de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Sitios y Monumentos Históricos. Y se cristaliza a través del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. El propósito fue hablar sobre las declaratorias de la UNESCO en Michoacán. Las voy a enumerar brevemente. La declaratoria del Centro Histórico de Morelia, la declaratoria de las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, la ceremonia ritual de los voladores, la charrería, la pirecua, cocina tradicional y mariposa monarca como bien natural. Cabe señalar
que algunas de estas declaratorias, como es el caso de la ceremonia ritual de los voladores o la charrería, son declaratorias a nivel nacional, pero encontramos casos locales en Michoacán. Para el caso de la ceremonia ritual de los voladores, tenemos esta manifestación en San Pedro Tarímbaro, municipio de Tlalpujahua. También Pacumi habla sobre la mención especial que Morelia tiene como ciudad creativa de la música. El plus que este trabajo ofrece es que es un proyecto multiplataforma. Esto quiere decir que además de la versión editorial impresa, se ofrecen plataformas digitales para su conocimiento. En este caso, Pacumi está disponible en aplicación tanto para Android como para Apple. Con esto se busca acceder a públicos que tal vez no estén tan relacionados con la versión impresa del trabajo. De igual manera, es importante mencionar que la Secretaría de Cultura durante la vigente administración ha encaminado esfuerzos al uso de nuevas tecnologías de la información con proyectos como Pacumi, pero también es importante señalar que a la par de Pacumi se está trabajando también un sitio web que es www.secum.wandari.com.mx, donde también se tiene acceso a contenido histórico, botánico, musical, de todas las regiones que conforman el estado de Michoacán. También otro proyecto multiplataforma que está trabajando el Centro de Documentación e Investigación de las Artes es una aplicación de podcast que se titula Bibliocast. Esta también puede encontrarse en las tiendas de aplicaciones de sus dispositivos móviles y también ofrece una variada gama de artículos sobre historia, arte y cultura de nuestro estado. De esta manera, con estos trabajos que el Centro de Investigación y Documentación de las Artes realiza, se incursiona en una nueva editorial multimedia para alcanzar públicos más extensos acorde a las nuevas realidades de nuestros tiempos. De hecho, el equipo técnico de esta sesión nos va a apoyar compartiendo unos links para que todas las personas que nos acompañan esta tarde puedan acceder a la versión online del libro que estamos presentando hoy, Pacumi, y también para que puedan participar en una dinámica de donación de ejemplares. Es un pequeño y breve formulario en el que ustedes podrán registrarse y si no alcanzan uno de estos ejemplares de donación, podrán acceder a conocer el libro de manera virtual en el link que se va a compartir. Muchas gracias. Qué interesante esto que nos dice, porque precisamente la posibilidad de acceder ahorita a los materiales que se presenten y a material que tenga que ver con los productos que elabora de tanta calidad la Secretaría de Cultura y otras instancias que promueve y otros documentos que promueve de otras instancias, es valioso y les agradecemos que este sea el medio para que nuestro público conozca de qué manera pueden acceder a ellos.
Entonces, yo plantearía, vamos a publicitar, si nos permiten, estas ligas, así como lo estaban planteando, para que la gente que esté interesada en ello pueda participar. Y nosotros estamos interesados en ello también para nuestros propios acervos del IMSED. Muchas gracias, gracias de verdad, maestra Laura. Maestro Francisco, la voz es de usted. Sí, muchísimas gracias. Aunado a lo que ha comentado la maestra Laura, sí me gustaría enfatizar que estas dos ediciones, tanto Pacumi como la que hace referencia al maestro Arturo Estrada, corresponden precisamente a esta iniciativa de fomentar, releer, pero sobre todo reconocer la identidad cultural y artística del estado de Michoacán. Esto, por supuesto, a través de los valores patrimoniales y del trabajo de creadores cuya trayectoria es encomiable desde muchos ámbitos. Efectivamente, podemos decir que fue la locución de patrimonio cultural el eje modelador que se buscó en todo momento articular en el tipo de investigación descriptiva acerca de la noción de patrimonio en un sentido más general y sus implicaciones, lo cual nos lleva precisamente a la construcción de estos grupos humanos en los cuales nosotros reconocemos valores que tienen una cualidad de excepcionalidad. Como parte de los resultados de la sistematización e interés en materia patrimonial, y a diferencia de otros trabajos de sesgo un poco más sociológico, esta edición de Pacumi enmarca o describe los procesos de patrimonialización, es decir, las premisas, gestiones, seguimiento, resoluciones y efectos que entrañan los valores excepcionales, que son al mismo tiempo colectivos, no renovables y también inalienables del patrimonio cultural y natural de acuerdo a sus repositorios, propiedades o cualidades, lo cual es resignificado por los grupos sociales específicos para la construcción de un diálogo desde las unidades poseedoras de ese bien cultural en cuestión hasta el sostenimiento de discursos a escala mundial. La incorporación de los textos que finalmente conforman la edición de Pacumi están ordenados efectivamente siguiendo la secuencia de las declaratorias patrimoniales emitidas por la UNESCO y que atañen al estado de Michoacán. Es decir, hablamos de sitios históricos, recintos naturales, construcciones intangibles procedentes de la tradición y manifestaciones de la oralidad. También habría que tomar en cuenta las designaciones de UNESCO sobre la red de ciudades creativas a favor de la producción e intercambio de expresiones artísticas más puntuales y como propulsoras culturales, lo cual se ha convertido en hitos de orgullo local y regional en el mundo. De este modo, vemos en la edición Pacumi el trabajo de la maestra Laura Elena Fraga, Rosalía Cecilia Ruiz Ábalos, Carlos Adolfo García Solís, Omar Becerra Moreno y de un servidor. De los textos, precisamente con el epígrafe Centro Histórico de Morelia, que nos habla sobre los actores y criterios que debieron atenderse para la declaratoria del Centro Histórico de Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Le sigue el apartado de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que refiere las características, trayectos y también la responsabilidad que implica recibir a estos huéspedes que embellecen y retribuyen de distintas maneras al estado de Michoacán. De las fiestas indígenas muertos, donde se menciona la trascendencia de estas ceremonias y sus vínculos con la historia antigua y reciente del estado de Michoacán. Continuamos con el epígrafe titulado La ceremonia ritual de los voladores en su vínculo con la región de Michoacán, que nos habla del impacto sobre las reminiscencias ancestrales y su sentido inmaterial como uno de los factores que refuerzan una identidad colectiva, lo cual se conecta al apartado dedicado a la pirecua o canto tradicional de los purépecha, cuya importancia en la vida social de los pueblos originarios de dicha etnia, nos aporta distintas posturas antes y después de su declaratoria como patrimonio mundial.
Seguimos con el artículo dedicado a la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, que nos hace revalorar el poder del paladar a través de una práctica tradicional y plena de distintos saberes heredados por generaciones. El siguiente capítulo corresponde a la charrería, tradición ecuestre en México, que nos describe las figuras que intervienen en estas asociaciones y eventos donde se muestran las destrezas de esta actividad considerada como un deporte nacional. Finalmente, tenemos el epígrafe sobre la designación de Morelia, ciudad creativa de la música, que nos sitúa en las características y compromisos a nivel local, nacional e internacional que se adquieren una vez que se logra formar parte de la red creativas. Bueno, la edición Pacumi insta a repensar y a releer sobre los distintos pliegues, por decirlo de alguna manera, acerca del patrimonio, pasando por el análisis de su creciente necesidad de protección, ya sea en núcleos urbanos, en sectores suburbanos y comunitarios, que son, bueno, finalmente los rostros que ostentan la mayor presencia en las candidaturas, inscripciones y declaratorias por parte de la UNESCO, lo cual hace tomar precisamente rumbos hacia el pluralismo y la pertinencia, en tanto que son, bueno, derroteros de encuentros, también de reciprocidades, pero sobre todo aquí la parte más importante que creo yo ofrece esta edición es la reflexión, ya que se busca precisamente incluir distintas posturas, vivencias, para acceder a un tipo de dieta mucho más incluyente y, bueno, sobre todo hacer que el patrimonio cultural de Michoacán resuene con más fuerza en el concierto mundial de estas declaratorias y, por supuesto, tomar acciones para su debida salvaguardia con base en los tratados internacionales y, por supuesto, con base también en las unidades poseedoras de donde precisamente procede esta riqueza cultural. Por mi parte, bueno, sería todo en cuanto a la descripción de los contenidos de esta edición Pacumi. Muchísimas gracias. Maestro Francisco Bautista, muy interesante ese reconocimiento, ese recorrido por lo que significa Michoacán como espacio reconocido. Como espacio reconocido dentro en el mundo, como lugar que congrega importantísimos sitios, lugares, historias, tradiciones para ser compartidas, para ser disfrutadas, para ser vividas y, por supuesto, para ser conservadas. Esta tarea que se está realizando con Pacumi es importantísimo que se pueda difundir, que se pueda divulgar, y creo que tenemos que aprovechar todos los espacios para hacerlo. Esta condición que ustedes brindan de poderlo articular, de poderlo presentar, de poderlo poner a disposición de que la gente se acerque a él de manera digital, también me parece particularmente importante para que lo podamos aprovechar. Gracias, maestra Laura. Gracias, maestro Francisco, por esta obra que se ha producido y que ustedes nos presentan el día de hoy. Hay un segundo libro producido por las mismas acercamientos y estrategias editoriales que nos presentan ahora el licenciado Roberto Morales, el doctor Ramón Sánchez Reina y el maestro Carlos Adolfo García Solís, y que es el libro Arturo Elfrido Estrada, legado artístico de un maestro michoacano. Este libro es una hermosa edición impresa también en este año y que es un homenaje en vida y a la vida de este magnífico pintor que desde su pertenencia a la escuela muralista en el grupo de alumnos de Frida Kahlo y con la influencia también de Diego Rivera, desarrolla un trabajo impresionante, colorido, en el centro de la cultura mexicana, un trabajo fuerte y comprometido en sus temas, y contestatario, diría yo, y muy variado en su ejecución, y además muy actual. Murales, óleos, esculturas, textiles. Este libro, homenaje, divulgación, que hoy se presenta, es suave al tacto,
suave al tacto, consistente en sus materiales y muy fino en su ejecución. Una parte importante de la obra del maestro se disfruta desde sus páginas y se acompañan con textos que desde diferentes ángulos nos hablan del maestro Arturo Elfrido Estrada. Dejo la palabra al maestro Carlos Adolfo García Solís para que nos comente acerca de este libro. Listo, ya tuve un pequeño ahí. Pues bueno, como les estaba comentando que no me escuché, primero agradecerle a todos mis compañeros, a los que estamos aquí presentes. Ramón, un gusto leerte también en el libro. Realmente es un producto de divulgación de algo que prácticamente, pues, y mucha gente desconoce. Y no solamente es Arturo Estrada, sino también es todo lo que viene, lo que es parte de la historia del arte que incluso podría representar. Sus obras, pues generalmente dicen, ¿no? Pues se encuentran en la Ciudad de México. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ensayar una obra que se encuentra, pues bueno, en un lugar que es pues, un poquito recóndito, que se encuentra en Ocupétaro, una obra bastante, pues bueno, muy a la manera del artista, la cual, pues bueno, nos presenta, pues bueno, una visión muy integral y que es parte de lo que, pues bueno, dentro del seguimiento que hicimos para esta edición, pues él mismo lo conversa. El arte tiene que ser para los que lo ven, ¿no? El arte tiene que ser entendido por las personas, el arte tiene que ser de pronto público. Y bajo este pensamiento que yo alcancé o que alcanzo a rescatar de estas reuniones que tuvimos con el artista, el cual, pues bueno, nos permitió también conocer parte de su historia, de su bagaje, de su formación, porque de pronto, creo yo que es muy sensacionalista y disculpen la expresión, compararlo o decir pues bueno, ser alumno como de Frida Kahlo, de una de las piezas fuertes del arte mexicano, ¿no? Sí tiene digamos, su peso en ese sentido, pero también hay que valorar pues bueno, la integridad del artista, ¿no? El artista que es un artista muy comprometido con pues, su entorno. Y en ese entorno, pues es su propio México y el México que le tocó vivir, dentro de lo que es, pues bueno, el bagaje de lo que nosotros conocemos como la Escuela Mexicana de Pintura. Yo creo que, pues bueno, este libro rescata esto del artista y lo divulga y lo proyecta. De hecho, es algo que también como michoacanos tendremos que estar muy orgullosos porque estamos poniendo, pues, o vemos en la historia del arte que hay personajes que están dejando huella, ¿no? Y que de pronto son personajes que se relacionan con estos otros personajes como los tres grandes, ¿no? Gorman, Rivera, Orozco, y que pues realmente el peso de sus nombres pues pues bueno, nos apabullan. Pero yo creo, y la lectura del mismo libro nos presenta pues al artista, pero a este artista que está comprometido y que realmente es ahí donde nosotros podríamos hablar, argumentar, pues, digamos, indagar más, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en la relación que existe entre ese compromiso social y la proyección de lo que es la obra de arte, en este caso de este autor.
el libro nos habla de no solamente de esta pieza que ya les mencioné, que se encuentra en Michoacán, sino también de un mural que se encuentra en Ario de Rosales, que precisamente refiere y tiene ese sentido de compromiso cuando pues habla de los procesos y de las compañías mineras, ¿no? Y con ello, pues bueno, refrenda también esto que dice, y creo que es una artista coherente, no en el sentido de lo que dice y lo que habla, sino de lo que produce y de lo que manifiesta. Es impresionante cómo una persona con este peso, con este bagaje, llega hasta nuestros días y con una gran lucidez nos comenta todas estas, digamos, estas escenas de su vida y cómo nos va a seguir comentando estas escenas de su vida en el momento en el que nosotros tengamos el contacto con la obra de arte de este magnífico autor, el Güero Estrada, ¿no? Pues los dejo en sus manos para que, pues bueno, las ligas creo que se van a compartir en pantalla para que, pues bueno, ustedes y el público entero pueda acceder específicamente a tener de manera virtual, pues bueno, un pequeño, un ejemplar pues, de este libro, que también es un gran esfuerzo que se hace precisamente para la divulgación de los artistas michoacanos que realmente buena falta nos hace en nuestra actualidad, ¿no? Refrescar esta parte, ¿no? Y pues bueno, por mi parte sería todo. No los quiero abrumar. El libro está en línea y pues bueno, les dejo la palabra. Gracias, maestro García, Carlos Adolfo García. Me parece muy importante este señalamiento en donde más allá de su tutelaje, de su historia y genealogía que lo marca él, reconocer la trascendencia de su obra y trasciende ese momento de su historia. El nombre lo atrapa y está en la portada del libro. Eso es lo que me parece también que es significar. Entonces, ¿cómo situar esa trascendencia de él que la tiene? A mí me pareció algo impresionante, maravilloso lo que vi en esas páginas. Y su obra es Patrimonio de Michoacán. Quiero comentarle a nuestro público y informar a ustedes que los dos libros, el de Pacumi y este libro del maestro Estrada, van a estar en la biblioteca del IMSED, van a formar parte del acervo de la biblioteca del IMSED. Y por supuesto buscaremos también las ligas para tener los formatos digitales y poder compartirlo con nuestros estudiantes. Si me permiten, le cedo la palabra al doctor Ramón Sánchez para que nos hable acerca de este libro. Vamos a Perú. Se está yendo su voz, maestro, doctor. No sé, ¿lo escuchan ustedes? No. Aquí siéntate. No, está muy cortado, no se entiende. Aquí. ¿Ahora sí? Ajá, ahora sí. Bien. Me toca participar entonces junto con Carlos y Roberto en la presentación del libro Arturo Elfrido Estrada, legado de un artista, legado artístico de un maestro michoacán. Se trata de una coedición lograda gracias a la participación de la Secretaría del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Además de los textos introductorios o presentaciones de las autoridades de la Secretaría de Cultura michoacana, el índice se conforma de la siguiente manera. La participación con una semblanza biográfica de la historiadora Rosalía Cecilia Ruiz Ábalos,
un capítulo titulado Arturo Estrada, la forma y el color, a cargo de Juan García Chávez, promotor cultural e historiador y poeta, como señaló Silvia Zavala, y Ramón Sánchez Reina. Un capítulo dedicado a su mural, elaborado en la población, en la ciudad de Angangueo, Michoacán, por Juana María Reséndiz Cabrera, y como ya señaló Carlos Adolfo García Solís, un texto de su autoría referente al mural sobre los héroes de Nocupétaro en esa población en la tierra caliente de Michoacán. ¿Quién es Arturo Estrada? Arturo Estrada es un artista que muestra esa aptitud de serlo desde que es niño y que tiene la suerte de que su padre, que era un zapatero, el maestro Arturo Estrada, nació en Panindícuaro, Michoacán, en la región Bajío, en los límites con los estados de Guanajuato y Jalisco, casi en la región Ciénega de Chapala, digamos. Nació en 1925. Él nos cuenta en los encuentros que tuvimos aquí en Morelia, encuentros que se deben a una trilogía de reconocimientos que le otorga el gobierno de Michoacán. A fines de 2018, principios del 19, aquí en el Centro Cultural Clavijero se llevó a cabo una exposición retrospectiva de reconocimiento nacional a su trayectoria artística. Y posteriormente, en el año 2019, el gobierno de Michoacán también le reconoce con el galardón Premio Heréndira en el año pasado. Y luego, para complementar estos reconocimientos, no un catálogo sobre la exposición, sino un libro que se tendrá que hablar de él como una referencia indispensable para conocer la obra del maestro Arturo Estrada. No porque yo tenga una participación aquí, pero me atrevo ahora a decir que de los cuadernos, catálogos y libros que se han hecho sobre su producción artística, este es el que redondea más completamente su producción, su obra. Y claro, lo digo porque es el de más reciente edición. El maestro Arturo Estrada, al manifestarse como un niño inquieto que dibuja para los periódicos murales de la escuela primaria de su pueblo, él dice que una de las cosas que más le atrajo fue voltear a ver los atardeceres, los cielos, el colorido, ver el mercado. Los mercados en nuestro país y en el mundo son un factor muy importante por los colores, por los aromas, por lo que ahí se puede ver y por lo que ahí se puede paladear, se puede comer. Luego entonces su padre y su hermano mayor deciden que vaya a la Ciudad de México para comenzar su formación y allá comienza. Le toca estar en un momento en donde se desarrolla un movimiento cultural, artístico, pictórico, escultórico, como ya lo señaló el maestro Carlos, la Escuela Mexicana. La Escuela Mexicana de Pintura por un lado, la Escuela Mexicana de Escultura por otro. Y no está de menos subrayar que no hay una institución, no hay una instalación, no es una escuela del carácter del INSEP, digamos, sino que es una tradición artística en donde se vuelca el gusto y el sentir de todo lo mexicano. Es decir, que los artistas mexicanos, algunos que habían ido a Europa ya a estudiar, a conocer museos, que habían ido becados, hay muchos ejemplos a señalar como Ángel Zárraga y desde luego Diego Rivera, conocen lo que se está produciendo, las vanguardias, la modernidad europea de principios de la primera mitad del siglo XX y regresan con esos saberes, los transmiten a la juventud, a la niñez. Desde las escuelas y las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública se va a hacer un papel fundamental en ese transmitir el gusto y el conocimiento de los saberes artísticos, no solamente pictóricos y escultóricos, sino de las otras bellas artes también, la danza, por ejemplo. Luego entonces, los artistas que incursionan en esta escuela mexicana van a identificarnos
o nos vamos a identificar con ellos en su dibujo, en su temática, en su colorido. El maestro Arturo Estrada incursiona principalmente en la pintura de caballete y en el mural. Desde luego crea grabado, crea escultura, porque los alumnos cuando se forman en la academia deben incursionar y tener conocimientos de todas las técnicas dentro de lo que es la plástica, como solemos decir, o como se dice ahora, la plástica y las artes visuales. Su obra está impregnada de un sentir social, como debe ser la obra de arte pictórico. Una obra de arte pictórico, yo soy partidario de que no es un cuadro, no es un grabado, no es una escultura que sirve para decorar un escritorio, una mesa de sala, un comedor o un muro. Es una obra que debe transmitir el sentir de un pueblo en donde se genera la obra o sobre el que está haciendo alusión. Luego entonces la obra del maestro Arturo Estrada, el capítulo que hemos trabajado el maestro Juan García Chávez y un servidor, se llama Forma y Color porque durante 2 encuentros que tuvimos con él para conversar sobre su obra, él hacía hincapié en la gran influencia que transmite el México prehispánico y el pueblo de México en el momento en que estamos vivos. Luego entonces, su insistencia al subrayar 3, 4, 10 veces ese conjunto de palabras, la forma y el color van haciendo al artista, van provocándole su lenguaje. Un artista, para ser reconocido como lo es ahora él, debe crear un lenguaje propio, no debe imitar a nadie, no debe ser un copista, no debe plagiar como decimos ahora cuando nos referimos a todo esto que se genera muchas veces en las redes cibernéticas. Luego entonces el maestro tiene una línea o digamos también una pincelada y su color nos va a transmitir. Cuando nos vamos adentrando en su lenguaje no necesitamos acercarnos a un cuadro para buscar la firma y decir, ah, es Arturo Elfrido Estrada. De hecho, el maestro Arturo muchas de sus obras no las firma. En un 70% más o menos de su producción que hemos conocido a lo largo de 20 o 25 años, no firma muchas de las obras. Pero vamos conociendo ese lenguaje. Luego entonces, ¿qué es lo que le preocupa en su producción, en su discurso? Es la realidad cruda del pueblo de México. Desde una mujer que vende pitahayas con esos colores extraordinarios, podemos darnos cuenta de que nos plantea el cómo se vive en un momento, en un sector del pueblo mexicano. Y más allá todavía en sus bocetos de los que no llegaron a ser murales y en sus murales que existen, aunque alguno por allí ya haya desaparecido, podemos darnos cuenta que lo que nos plantea es justamente el sentir social del pueblo mexicano. Creo que con esto puedo transmitir de alguna manera, si se vale, mi sentir sobre el libro y dejar abierta la invitación, como ya lo han dicho, para que en bibliotecas, seguramente aquí en la biblioteca Bosch Vargas Lugo ya está consultable el libro, está abierta la biblioteca a la consulta, afortunadamente, en el IMSET, como lo señaló la maestra Cecilia, y en muchos otros medios digitales. Yo agradezco la invitación que me han hecho para estar con ustedes en esta sesión y pido una disculpa porque de inmediato me voy a retirar para cumplir con otro compromiso de inmediato en otro lugar, también de carácter académico. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, doctor Ramón. Ha sido un placer escucharle y sobre todo reconocer lo que desde esa visión tiene la pintura como una manifestación de denuncia, de puesta en situación de lo que ocurre a partir de una creación estética, artística y hermosa como la que ha planteado el maestro Arturo Estrada, que es auténtico, que es original. Le agradecemos mucho su presencia y le pediría
al licenciado Roberto Morales, pues que nos comente acerca de esta obra. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Cecilia. Pues muchas gracias a mis compañeros, a Francisco, a Laura, a Carlos, a Ramón, a todos por habernos acompañado en esta presentación. Pues simplemente el proyecto de Arturo Estrada, como lo comentó Ramón Sánchez Reina, fue un proyecto integral que la verdad es que se lo debíamos al maestro, que era un proyecto, era un compromiso que teníamos como entidad con él, ¿no? Porque, pues obviamente la trayectoria que tuvo, pues fue innegable, ¿no? Fue de los cuatro o cinco alumnos que estuvieron, que tomaron clases en la Esmeralda con Frida Kahlo. Entonces, pues tienen un legado artístico fenomenal, ¿no? Vivieron en la época, en el auge y pues ahora sí que en el fallecimiento con ella. Y dentro del libro pues van a encontrar unas historias fenomenales, ¿no? Unos archivos, pues ahora sí que íntimos, ¿no? Porque al final de cuentas son de la familia y van a encontrar unas notas, unas cartas personales que hace Frida Kahlo al mismo Arturo Estrada. ¿Y a qué es a lo que voy? Que fue un proyecto integral en el sentido de que sí comenzó con una exposición aquí en el Clavijero, y a través de ahí, pues nos percatamos de muchas cuestiones, ¿no? Que debían de hacerse con él. El ayuntamiento de Panindícuaro también se sumó dentro de esas actividades. Recientemente me mandaron una buena noticia, ¿no? Me dijeron que ya por allá incluso se hizo un monumento en la plaza principal de Panindícuaro para el maestro, ¿no? Entonces, esto sumado al máximo galardón que entrega el gobernador a un artista, como se hizo en el 2019, pues híjole, no podemos estar más comprometidos de formar parte de esos proyectos, y prácticamente el proyecto de Arturo Elfrido Estrada, pues viene a ser como la estocada final, ¿no? Para consolidar todo este bagaje. Yo les quiero comentar también, tenemos una dinámica que ya la compartimos en el Facebook y también en el chat aquí de la conferencia, donde si ustedes se registran, es un formulario donde vamos a dar unos ejemplares a las personas que puedan llenar ese registro, que elijan uno de los ejemplares, y pues prácticamente nos estaríamos poniendo en comunicación con ustedes en el transcurso de la semana, ¿no? Para poder hacerles llegar este ejemplar en físico. Los dos ejemplares, tanto Pacumi como el de Arturo Estrada, ya se encuentran disponibles aquí en la biblioteca Bosch Vargas Lugo del Centro Cultural Clavijero, y pues en la semana seguramente estará ya también, o cuando se pueda, en el INSEF. Pues yo quiero agradecer la mesa, el espacio a la doctora Cecilia y también a la doctora Silvia por este espacio para presentarlo. Realmente era un proyecto que ahorita me llena mucho de gusto, que todos lo conozcan, que puedan saber de la existencia de él, que lo puedan consultar en línea, que ya lo puedan revisar, que ya pueda consultarse, porque es de los proyectos que la pandemia nos estaba por ahí deteniendo, ¿no? Que aún no se han presentado de manera física y demás, y que bueno, gracias a los foros como se han podido dar a conocer, y pues para eso sonó realmente, para que todos lo conozcamos, y fue la principal estrategia de que se conociera no solamente el proyecto editorial en físico, sino que llegara, que tuviera un alcance, una forma de penetrar más allá, no solamente en Michoacán o en la misma ciudad, sino que pues realmente el ancho de banda, la conexión de internet pues no tiene un límite, ¿no? Muchas gracias por el espacio y pues gracias a todos mis compañeros por esta presentación tan formidable. Gracias, licenciado Roberto. Y quiero decirle además a nuestro auditorio que el licenciado Roberto Morales me comentaba al inicio de esta charla que el Palacio Clavijero, ese hermoso edificio que además alberga esta biblioteca y tantas posibilidades artísticas, está abierto con las condiciones de sanidad que se exigen en este momento que estamos viviendo, pero está abierto para que las personas que lo consideren puedan ir y puedan disfrutar de estos libros y otros más. Y agradecer profundamente al maestro Francisco Bautista Rangel, a la maestra Laurelena Fraga Villicaña, al doctor Ramón Sánchez Reina, al maestro Carlos Adolfo García Solís, al licenciado Roberto Morales
esta participación, porque lo que nos traen es un reconocimiento de lo que significa la vinculación entre lo que es la cultura y una cultura, en este caso, que nos presenta un patrimonio cultural impresionante de Michoacán, que efectivamente está siendo ofrecido al mundo. Está llegando a todos los lugares a los que las redes nos permiten llegar y a partir del interés de ustedes. Ese interés que en este caso ahorita está manifestado en los comentarios que han hecho en Facebook y que sepan también que esta entrevista, que esta participación de presentación de libros va a estar también de manera continua en el Face para que puedan poderla disfrutar nuevamente en cualquier momento o recomendarla a las personas que ustedes consideren, porque verdaderamente este esfuerzo de la Secretaría de Cultura vale la pena reconocerlo, no en beneficio, y discúlpenme, de la propia Secretaría de Cultura, sino de todos nosotros que podemos disfrutar de este trabajo que han hecho tan importante y tan valioso. De verdad, muchas gracias a nombre propio, a nombre del IMSED y en el contexto de este 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa. Silvia, ¿hay comentarios? ¿Hay algo que nos puedas regalar antes de que cerremos este programa? Sí, gracias, doctora. Efectivamente, tenemos muchos comentarios, sobre todo muchas felicitaciones a todos los aquí presentes. A usted le dice Itzel Villa, un orgullo tener a la doctora Cecilia como directora. Hay saludos de Zitácuaro, de Lázaro Cárdenas, de Pátzcuaro, de Coneo, de Donato Guerra, de La Barca, Jalisco, de Zihuatanejo, Guerrero, de La Huacana, todos ellos felicitando al IMSED y felicitando la participación y la presentación de estos maravillosos libros que son historia de Michoacán. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Nos vemos pronto. Antes de concluir, me gustaría que nuestro compañero, el maestro Apolinar, nos muestre los reconocimientos que se les hará entrega ahora que las condiciones nos lo permitan. Se los haremos llegar a todos y cada uno de ustedes por su participación. De verdad, les reconocemos su tiempo, su sapiencia, y compartirla, pues bueno, es maravilloso. Muchísimas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.